¿Qué pasaría si Trump ordena una invasión a México? Escenarios alarmantes para ambos países. En el contexto actual, las tensiones entre México y Estados Unidos han alcanzado niveles inquietantes. Donald Trump, quien ha regresado a la presidencia de Estados Unidos, ha retomado su retórica agresiva hacia México, insinuando la posibilidad de intervenciones militares para combatir el narcotráfico, específicamente el tráfico de fentanilo. Esta narrativa evoca fantasmas históricos de intervenciones estadounidenses en América Latina, como las operaciones en Panamá y Nicaragua, donde la soberanía nacional fue comprometida bajo justificaciones de seguridad y control del crimen organizado. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema estratégico: condenar públicamente estas amenazas y, a la vez, buscar mantener relaciones diplomáticas estables. Mientras tanto, la oposición mexicana ha criticado la supuesta falta de firmeza del gobierno actual ante estas declaraciones, exigiendo estrategias claras para proteger la soberanía del país. La posibilidad de una invasión suave, donde fuerzas especiales de Estados Unidos operen en territorio mexicano para atacar líderes de cárteles o infraestructuras críticas, plantea preguntas sobre la capacidad defensiva de México. Aunque el ejército mexicano ha incrementado su papel en seguridad interna, un enfrentamiento directo con Estados Unidos, con su supremacía tecnológica y estratégica, sería asimétrico. Además, la militarización de la frontera podría paralizar el comercio bilateral, que representa más de $1.200 millones diarios, afectando industrias clave como la automotriz y agroalimentaria. Un conflicto de este tipo generaría una crisis humanitaria significativa, con desplazamientos masivos y un aumento en la violencia en las regiones afectadas. A nivel geopolítico, una invasión unilateral podría erosionar la credibilidad de Estados Unidos en América Latina, fortaleciendo alianzas de México con países como China y Rusia, lo que tendría repercusiones globales. La escalada actual subraya la fragilidad de la relación entre ambos países, planteando interrogantes sobre el futuro de su cooperación y el balance entre seguridad y soberanía. El impacto de una posible intervención militar por parte de Estados Unidos en México se extiende más allá del ámbito político, afectando directamente a las dinámicas sociales, económicas y militares de ambos países. A nivel interno en México, la amenaza de una invasión suave por parte de Estados Unidos no solo pone en cuestión la capacidad del gobierno para proteger la soberanía, sino también para mantener el orden interno frente al control territorial que los cárteles ya ejercen en diversas regiones clave del país. El planteamiento de Trump sobre intervenir militarmente contra los cárteles refleja una estrategia de fuerza que podría derivar en un aumento de la violencia en zonas urbanas y rurales. Los cárteles, al sentirse atacados por fuerzas extranjeras, podrían intensificar las represalias contra comunidades locales, recrudeciendo el conflicto armado interno y aumentando las tasas de desplazamiento forzado. Además, el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas estaría en una encrucijada: intentar contrarrestar a un invasor externo, mientras aún enfrentan problemas de organización y logística en la lucha contra el crimen organizado. En el ámbito económico, el riesgo de sanciones y bloqueos comerciales es un factor crítico. Trump ha sugerido medidas como la imposición de aranceles del 25% sobre productos mexicanos, un golpe directo al flujo de exportaciones hacia Estados Unidos, el principal socio comercial de México. Esto podría interrumpir cadenas de suministro en sectores clave como el automotriz y el agrícola, generando pérdidas millonarias para ambos países. En paralelo, las inversiones extranjeras en México podrían reducirse ante la percepción de inestabilidad, agravando el panorama económico. En Estados Unidos, una intervención militar podría polarizar aún más a la sociedad, dividiendo a la opinión pública entre quienes ven la medida como una solución necesaria y quienes la consideran una extralimitación presidencial. En México,
el sentimiento nacionalista podría incrementarse, llevando a manifestaciones masivas y presiones internas hacia el gobierno de Sheinbaum para tomar acciones más contundentes. A nivel internacional, una intervención militar estadounidense en México podría alienar a aliados tradicionales en América Latina, mientras fortalece la narrativa de potencias como China y Rusia sobre la hegemonía estadounidense en la región. Esto abriría nuevas oportunidades diplomáticas para México en el escenario global, pero también aumentaría las tensiones internacionales, exacerbando conflictos existentes en otras regiones clave como Asia y Europa del Este. Una intervención militar directa o invasión suave de Estados Unidos a México, bajo un hipotético mandato de Donald Trump, representa un escenario complejo que afectaría profundamente la estabilidad regional. Los aspectos sociales, económicos, políticos y militares de ambos países estarían bajo presión extrema, con implicaciones de largo alcance. La población mexicana sería la principal afectada. Zonas enteras podrían verse desplazadas debido al incremento de la violencia, no solo por enfrentamientos militares directos, sino también por las represalias de los cárteles. En ciudades fronterizas como Tijuana, Juárez o Reynosa, donde los cárteles tienen una presencia significativa, la posibilidad de ataques coordinados podría sembrar el caos. Además, los flujos migratorios hacia Estados Unidos se intensificarían, contradiciendo el objetivo declarado de Trump de reforzar la seguridad fronteriza. Al otro lado de la frontera, las comunidades hispanas en Estados Unidos podrían ser objeto de discriminación intensificada y estigmatización debido a la retórica militarista y anti-inmigrante. En términos económicos, México podría enfrentar una paralización del comercio bilateral. Actualmente, Estados Unidos y México comparten una de las relaciones comerciales más interdependientes del mundo, con un flujo diario de bienes que supera los 1.200 millones de dólares. La militarización de esta relación, a través de aranceles punitivos o sanciones, desestabilizaría cadenas de suministro globales y afectaría la competitividad económica de ambos países. Sectores como el automotriz, agrícola y tecnológico, que dependen de la colaboración transfronteriza, experimentarían pérdidas severas, intensificando la crisis económica interna en México. El gobierno mexicano, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, enfrentaría un dilema crítico: responder con firmeza para proteger la soberanía, pero sin escalar las tensiones a niveles irreversibles. La oposición mexicana, mientras tanto, usaría este escenario para criticar al gobierno, exigiendo estrategias más agresivas o negociaciones diplomáticas rápidas. A nivel internacional, la intervención unilateral de Estados Unidos dañaría su reputación en América Latina, fortaleciendo narrativas de países como China y Rusia sobre el imperialismo estadounidense y empujando a México hacia nuevas alianzas estratégicas. En última instancia, una invasión o intervención militar directa de Estados Unidos a México no solo amenazaría la soberanía mexicana, sino que también crearía una crisis global con implicaciones económicas, sociales y geopolíticas. Ante este panorama, el diálogo y la cooperación bilateral emergen como las únicas herramientas efectivas para abordar los problemas compartidos, desde el narcotráfico hasta la migración. Negar esta vía podría encender una chispa cuyas consecuencias serían incalculables para la región y el mundo. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.